En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y les rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que existe una crisis de fe, al menos en Occidente, es evidente. Cuando uno lee noticias en las que se comenta cómo, por ejemplo, en Holanda, en Alemania, cada vez con más frecuencia se venden antiguos templos católicos que han tenido que ser desacralizados porque ya no hay culto, no hay personas que vayan a la misa, desacralizados y vendidos. Cuando uno ve las estadísticas, donde cada vez hay menos bautizos, muchísimas menos bodas, en Occidente se da cuenta de que es una realidad la de la secularización de este lugar, Europa, que es la cuna, no del cristianismo, porque realmente el cristianismo nace, como todos sabéis, en Israel, pero sí que es o fue el vehículo que el Señor se sirvió de él para llevar esta buena noticia a todos los pueblos. ¿Por qué razón esta crisis? Hay muchísimas razones, pero quizás la más profunda, la más grave, es la falta de fe dentro de la Iglesia. Ayer decía el Señor en el Evangelio que si la sal se vuelve sosa, no sirve para nada, más que para tirarla y que la pise la gente. Es normal que las iglesias, que los templos se vacíen si lo que nosotros predicamos son meros preceptos humanos. ¿Por qué seguía la gente a Jesús? Muchos buscaban la curación, había un cierto grado de interés, sí, pero la mayor parte de ellos siguieron a Jesús porque experimentaban la alegría verdadera en su corazón, la felicidad ante las palabras de Cristo que llenaban su corazón de esperanza. Jesús es la buena noticia de que Dios ama a los hombres y porque les ama envía a su Hijo al mundo para perdonar nuestra culpa y pecado, para redimirnos y regalarnos la salvación. Es un mensaje liberador, no es un mensaje opresor. ¿Qué ha pasado para que nuestras iglesias de Occidente languidezcan, estén cada vez bajo menos asistencia y por lo tanto dejen de ser sal de la tierra y luz del mundo? No es un problema de números, es un problema de que falta la transmisión de una experiencia. Dios me ama, no estamos solos, el pecado no tiene la última palabra en nuestra vida. Los enfermos querían tocar, aunque solo fuera la orla del manto de Cristo, pensando que con solo tocarle se curarían. Pero es que nosotros no nos dejamos tocar por Cristo. ¿Qué significa que no nos dejamos tocar por Cristo? Por ejemplo, que no tenemos tiempo para Dios. En nuestro día a día, Dios no suele ocupar ningún lugar, porque tenemos tantas cosas que hacer. Pero no te das cuenta de que es el Señor y por lo tanto no le estás haciendo ningún favor si le das el primer lugar en tu vida. Pero es que además le necesitas. ¿Cómo vas a transmitir a los demás la alegría, la esperanza, si tú no te estás llenando del agua que da la vida eterna? Si estás anémico, ¿qué experiencia transmites a los demás? La tristeza, un cristiano no puede ser triste. Un cristiano tendrá problemas, cruces, pero ofrece esas cruces y sabe que no está solo, que el Señor sale en su auxilio, le sostiene y le ayuda. Buscaban a Jesús. Allí donde estaba iban las multitudes, no solo por interés.
Había unos cuantos que solo se movían por el interés, pero otros muchos lo que encontraron en Cristo era la luz que iluminaba su vida y merecía la pena dejarlo todo con tal de seguirle. ¿Te dejas tocar por Dios? Tocar significa practicar los sacramentos. Tocarte por Dios significa creer en el poder de la gracia. No caer nunca en la desesperanza porque sabes que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. Pero no. Te confiesas de Pascuas a Ramos, luchas por no creer en el poder de la gracia y no arrodillarte cuando estás necesitado, arrodillarte ante el amor de Dios. No es que el Señor no quiera, es que tú no le dejas que sane y cure tus heridas. Por eso creo que el Evangelio de hoy nos recuerda que el Señor necesita tocarnos, pero que somos nosotros los que tenemos que abrirles nuestro corazón al Señor, que Él está dispuesto y esperando, pero que somos nosotros los que tenemos que decirle: pasa a mi vida, entra en mi corazón, te necesito. Aquello que Jesús le dijo al leproso: ¿crees? Y entonces el leproso: Señor, creo. Y Dios, Cristo, le pudo sanar. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Le dices eso tú a Cristo? Deja que el Señor te toque. El cristianismo es la religión del encuentro. Si no permitimos que Dios nos toque, no podrá sanarnos. No porque no quiera, sino porque quiere que seas tú el que le digas que sí, el que le abras las puertas de tu corazón. ¿Qué experiencia transmitimos? ¿La experiencia de la alegría de aquel que se siente querido y amado? ¿O la experiencia de un cristiano triste que viene por obligación, pero no por amor? Que el Señor encuentre en nosotros esa alegría del que se siente salvado, del que se siente redimido, del que sabe que todo es gracia y que es una gracia inmerecida, gratuita, pero que el Señor quiere concedernos. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.